así que lo tuvieron secuestrado en su propia casa durante 2 días. Los secuestradores le pidieron $1000, pero Hinman no tenía nada. Decía que estaba tan quebrado como ellos. Cuando llegó Manson, le cortó una oreja con una espada. El peor crimen para un estado, huevón, para un país, es la evasión fiscal. Son imágenes La plata, la grasa, ¿sí sabe? reales del día que conmocionó a todo Estados Unidos. Un atroz crimen, entre cuyas víctimas se encontraba una embarazada Sharon Tate, se acababa de cometer por un siniestro grupo de Niño, van a viejas todas bonitas, huevón, y trabajando para ese loco, hijo de puta, hermano. Vea, mera mamacita esta niña, mera bonita. Estas dos no son especialmente bonitas, pero bien, bonitas. Esta sí no, esta sí. Va a quitar la cámara, me da un momentico ahí. Esa sí, pues no tanto, no. Casi tiene más bien como carita de redneck, más o menos. hippies. En ese momento no se sabía, pero se trataba de la familia Manson. Charles Manson fue uno de los criminales más conocidos de la historia. Un hombre extremadamente carismático, líder de una secta inteligente. Sí, es que esa vieja tiene más bigote que yo, mano, y a mí las mujeres con bigote no me gustan. Van a tener que perdonarme. Y perturbado. Pero ¿cuál fue su origen? ¿Cómo se convirtió en el manipulador despiadado que llevó a sus seguidores a cometer crímenes atroces? En este vídeo conoceremos su historia desde cómo nació como hijo de una madre adolescente hasta los abusos que sufrió y cometió en diferentes reformatorios y cómo aprendió de los mejores manipuladores de la época. Esta es la historia de Charles Manson. Charles Manson nació en 1934 en Cincinnati, Ohio. Su madre era Ada Catherine Maddox, una adolescente originaria de Ashland, Kentucky. La abuela era una tal Nancy, una fanática religiosa que pensaba que había que acatar los mandamientos de la Biblia literalmente. Todo lo contrario que su hija. Al parecer, debió haber sido un ambiente muy restrictivo para Ada, porque cada vez que podía se escapaba y salía de noche. Era la década de los 30, los tiempos de la Gran Depresión. En una de esas salidas conoció a Colonel Walker Henderson, que de coronel solo tenía el primer nombre. Cuando ella le contó que estaba Esto de la depresión es de la depresión económica, ¿cierto? embarazada, Colonel Donde la gente se suicidaba en Estados Unidos, que creo que hubo como 2 o 3 más o menos. se fue Sí, la última fue la de la burbuja inmobiliaria, ¿o me equivoco? por tabaco. Ada se casó entonces con William Manson, quien le dio el apellido a Charles Miles Manson. Era el 12 de noviembre de 1934 y Ada Catherine Maddox tenía 16 años. Gracias, Colwell, mi amor. Charlie era su primer hijo. Ada no fue una madre muy presente, ya que se metía en líos y hasta terminó en la cárcel por robar un coche. William Manson tampoco es que fuera el padre del año, ya que se divorció de ella y Charlie tuvo que criarse con su abuela y sus tíos. Pero cuando creció, enseguida empezó a actuar como su madre, a robar coches y a atracar tiendas en su adolescencia, lo que le terminaría por meter en distintos reformatorios. Esta foto de Manson es de entonces y O sea, es de muy manera colombiana, pues básicamente. distinta a la que conocemos ahora. Manson tenía 14 años y ya iba de internado en internado. Mientras intentaba robar en una tienda, la policía lo cogió y lo mandó al reformatorio que tenía peor fama en Indiana, la Boys School de Plainfield. El reformatorio de Plainfield era un sitio donde la brutalidad estaba mucho más normalizada que en los sitios en los que había estado antes. Los empleados solían castigar a todos, pero en especial a los más jóvenes como Charles Manson. Los profesores renunciaban constantemente por los abusos de los estudiantes, mientras que los muchachos luchaban por sobrevivir. Los mayores solían abusar física y sexualmente de los menores, y en general eran mucho más malvados y astutos que Manson. Manson descubrió en Plainfield el Insane Game, que literalmente significa juego del desquiciado, y consistía en hacer muecas y ruidos para que los demás pensaran que estaba loco y lo dejaran en paz. Ya sabéis, fingía que estaba loco. En 1951 logró escapar junto con otros compañeros. El objetivo era llegar a California, pero finalmente los atraparon en un coche robado a unas 8 horas de Los Ángeles. Como había cruzado varios estados en coche, lo enviaron a Washington para ser procesado por una corte federal. Mientras estaba en un reformatorio de esa ciudad, le hicieron un test de cociente intelectual en el que obtuvo una puntuación de 109. En ese entonces la media era de 100 puntos. Teniendo en cuenta que el chaval tenía graves problemas para leer y escribir y que apenas había recibido educación, hay que admitir que era inteligente. No era un genio ni nada por el estilo, pero sí que estaba por encima de la media. De ahí lo enviaron a otro reformatorio en Virginia. Estaba previsto que saliera en libertad condicional cuando tenía 15 años, pero poco antes de soltarlo, lo encontraron violado
a otro recluso y lo mandaron a otro reformatorio de máxima seguridad en Chillicothe, Ohio. Esto de violar a otros recursos era algo común en los reformatorios. El propio Manson admitió que fue violado por otros reclusos y que el propio personal de los correccionales estimulaba estos actos. Estas experiencias marcarían en parte la... Uy, qué gonorrea, huevón. Y eso lo han demandado tanto, parce. Manera en la que Manson vería el sexo unas décadas después en Los Ángeles. Pues me refiero a que las autoridades de estos lugares o instituciones permiten o incentivan a que se lleven a cabo ese tipo de actos. Los 19 Así como se van a reformar, exacto. No, pues mera chimba reformatorio, van a salir es peor de allá, hombre. años, Charles Manson ya había estado 7 años de correccional en correccional y había cometido muchos delitos, pero aún faltaban los peores crímenes. Antes de continuar, en este vídeo hemos intentado destacar las partes más importantes e interesantes de la historia de Charles Manson. Por supuesto, no es toda su biografía, porque eso dura ni más ni menos que 17 horas y 22 minutos en un pedazo de formato audiolibro que puedes encontrar en Nextory. Ya sabéis que un audiolibro es como un podcast, pero con gente pensando antes de hablar. Y Nextory es una de las... Uy, sí, güey, estás muy fino, pa. Este marica es muy fino, weón. las librerías más grandes con un catálogo de más de 300.000 audiolibros, ebooks y revistas. Y para acceder a todo este catálogo solo hay que pagar una suscripción mensual, pero ojo, porque lo bueno es que con mi código... Pa, este hijo de puta nos metió una publicidad tan buena, hermano. Podéis suscribiros gratuitamente y probar el servicio durante 45 días para ver si os gusta o no. Esta promo es válida tanto para nuevos como antiguos usuarios. Yo os voy a recomendar 3 audiolibros buenos. Por supuesto, el audiolibro que ha inspirado Marica, veámosla. Se lo merece, la verdad se lo merece. vídeo, The Life and Times of Charles Manson, de Jeff Gwynne, El silencio de la ciudad blanca, de Eva García Sáenz de Urturi, muy buena novela negra autóctona ambientada en Vitoria y la narración está de lujo. Y por último, recién publicado, Las que no duermen, de Dolores Redondo. Y ahora sí, continuamos. Sí, de puta es muy fino, pa. Hay que aprender mucho de este parcero para psicosis ambulatoria. Cuando salió del reformatorio, Charlie volvió al pueblo de sus tíos, McMehen, y trató de rehacer su vida. Esta es una foto de la época con 2 minitas. A sus 19 años empezó a trabajar en un hipódromo y a tocar la guitarra como pasatiempo. Ahí se casó con Rosalie Willis, que en ese entonces... Por cierto, no sé si sabían, pero Charles Manson era músico. El man desde la cárcel publicó creo que un álbum o 2 álbumes, no recuerdo muy bien. Tenía 16 años. La nueva vida de Manson no duró mucho. Unos meses después, su esposa quedó embarazada y los gastos médicos eran demasiado altos para él. Así que cruzó el río hasta el estado de Ohio y empezó a robar coches. De ese modo no se metía en problemas con los delincuentes de McMehen, que eran muy territoriales y a la vez quedaba fuera de la jurisdicción de la policía de Ohio cuando cruzaba el río de vuelta. A Charles le parecía un plan sin fisuras, pero fue uno de esos coches robados, un Mercury, el que hizo que terminara en prisión para adultos por primera vez. En realidad el juez pensó que no era necesario meter a Charles en prisión porque había robado el coche porque le preocupaban su esposa y su hijo nonato, así que le dio 5 años de libertad condicional, pero entonces le citaron por otro coche robado y Charles huyó. Le pillaron y lo metieron en la prisión de Terminal Island de Los Ángeles por robo y por huir de la ley durante 3 años. Por cierto, el hijo, Charles Manson Jr., nació cuando este huyó y cuando lo metieron en prisión, Rosalie se divorció de él. En prisión, Charles se hizo amigo de los proxenetas y escuchaba las historias de cómo explotaban financiera y sexualmente a sus trabajadoras. Ellos le enseñaron que si en algún momento quería ser proxeneta, tenía que buscar mujeres vulnerables pero que no estuvieran locas. También aprendió... Todos sabemos que el hijo de Charles Manson es Emir, ¿no? que no hay duda alguna de eso, ¿cierto? Para que le fueran incondicionales, debían quererlo y a la vez tenerle miedo. Y en la prisión de Terminal Island también aprendió mucho con Dale Carnegie. Sí, el tío de Cómo ganar amigos e influir sobre las personas, el libro de autoayuda que estaba de moda antes de que se pusiera de moda Marco Aurelio. Carnegie no daba clases en prisión, pero sí tenía un curso por correspondencia de 4 meses. Manson se inscribió, leyó los libros de Carnegie y destacó bastante en el curso. Le encantaban casi todas las ideas que presentaba el autor, como todo lo que usted y yo hacemos surge de 2 motivos, el impulso sexual y el deseo de ser grande. La única manera de influenciar a otra persona es hablarle de lo que quiere y mostrarle cómo puede lograrlo.
o dramatiza tus ideas. Aprendió tanto en prisión que cuando salió ya tenía el trabajo asegurado. Se convirtió en proxeneta y se casó con Leona Rae Musser, con quien tuvo otro hijo, pero enseguida volvió a la cárcel. Esta vez se empezó a juntar con tíos que creían en el espiritismo, en el hipnotismo y en la iglesia de la cienciología, una Sí conocen la cienciología, ¿no? Personajes como Brad Pitt hacen parte de esa iglesia. Ahí solamente hay gente mega ultra hipermillonaria, la famosa cienciología. Tom Cruise, no es Brad Pitt, mala mía, es Tom Cruise, mala mía, mala mía. Yo aquí levantando falsos testimonios, es Tom Cruise y otros personajes famosos. Una especie de secta fundada por el escritor de ciencia ficción L. Ron Hubbard, del que hasta el mismísimo Tom Cruise se hizo adepto. Charles no se convirtió en miembro de la cienciología, pero sí que aprendió todo lo que sirviera para manipular personas. En 1964, Leona se divorció y obtuvo la custodia del segundo hijo de Manson. Papi, esa iglesia es... Ahí hay la cantidad de grasa de ballena que hay, hermano. ¡Wow! Mientras tanto, Manson escuchaba en la presión a los Beatles, que se habían convertido en un fenómeno de masas en Estados Unidos. En esa época también se hizo amigo de Phil Kaufman, un productor musical arrestado por posesión de marihuana. Como a ambos les gustaba la música, Kaufman le dio el nombre de otro productor y le dijo que unos meses después de que saliera de prisión lo visitara para grabar una demo. Cuando Manson salió de la cárcel, a sus 32 años, se fue a vivir a la ciudad universitaria de Berkeley, frente a la bahía de San Francisco. California era entonces el paraíso de los hippies. El Charles Manson, que había aprendido a manipular personas con Dale Carnegie y la cienciología, el que era fanático de los Beatles y un músico potencial, no sabía entonces que estaba a punto de crear una de las sectas más brutales que conocería el mundo. Ve, mira la bozudita, ve. Esa vieja es pionera, básicamente. En Berkeley tuvo de nuevo la idea de trabajar como proxeneta, pero en un campus en medio de la revolución sexual donde el sexo era gratis, ser proxeneta no era el mejor de los negocios, así que empezó a tocar la guitarra y mendigar, hasta que conoció a Mary Branner, una mujer de Wisconsin que trabajaba en la biblioteca de la universidad. Ella lo dejó dormir en su apartamento y a la semana se hicieron amantes. Charles se iba a tocar la guitarra en Haight-Ashbury, un barrio hippie de San Francisco que había puesto de moda entre los bohemios y alternativos el uso recreativo del LSD. Él lo probó por primera vez y probablemente anduvo colocado muchas veces. En San Francisco, Charles Manson terminó de comprender que lo de ser proxeneta estaba pasado de moda. Muchos hombres hippies eran gurús que practicaban el amor libre, escuchaban a los Beatles y mandaban a las mujeres a buscar la comida que desechan los supermercados. Convertirse en ese tipo de gurú era el nuevo propósito de su vida. Podía usar todo lo que había aprendido con los proxenetas, con los libros de Dale Carnegie y con la cienciología para manipular a las personas y que hicieran lo que él quisiera. Antes manipulaba sin un objetivo y sin una teoría, pero ahora era un profesional de la manipulación. También usaba la guitarra para tocar algunas canciones que hablaran de amor y paz. Su principal objetivo a partir de entonces eran las mujeres vulnerables siempre y cuando no estuvieran completamente locas, como le habían enseñado los proxenetas. Pronto se dio cuenta de que seguir en San Francisco... Y qué gonorrea. Que de hecho las sectas están repletos de personas vulnerables, no solo de mujeres. Significaba competir con otros gurús, así que después de un tiempo se compró un autobús escolar que repintó de negro y al que le puso el rótulo de Hollywood Productions. Luego se fue a Los Ángeles con Mary y dos chicas más que había incorporado a su culto, Lynette Fromm y Susan Atkins. Estas dos eran chicas que venían de situaciones familiares bastante complicadas y que habían intentado quitarse la vida. Era el comienzo de la familia Manson. Otra razón importante para viajar a Los Ángeles era la promesa que le había hecho su antiguo compañero de prisión, el productor musical. Ahora que ya había pasado un tiempo en libertad y se había renovado como gurú, podía ir a la discográfica para que lo grabaran y se convirtiera en una estrella musical. Era finales de 1967 y acababa de cumplir los 33 años, la edad de Cristo cuando lo crucificaron. Manson tenía el pelo largo, venía de un entorno bastante cristiano y estaba montando un culto con las personas rechazadas por la sociedad. Así es como de repente se le ocurrió que él era la reencarnación de Jesucristo. Ojo porque... Muñe, ¿por qué será que las personas con mayor potencial siempre se pasan para el lado oscuro?
Porque ser bueno no paga, parce. Porque ser bueno no paga. Muestra de esto es Nikola Tesla. Nikola Tesla era una persona con mucho potencial. Muchísimo potencial. Más que otra caterva de hijos de puta que no es que hayan hecho la gran cosa y aún así lo siguen enseñando en los colegios. ¿Y cómo terminó? ¿Cómo murió Nikola Tesla, muchachos? Ser bueno es un camino de ingratitud. Y aquel que lo recorre es porque no quiere reconocimiento y tampoco espera grandes ganancias, weón. Suena feo, hermano. No digo que comparta ese pensamiento, pero las cosas como son. Ser bueno no paga, weón. Lastimosamente. Entonces la gente ve que tiene potencial para algo y monta su empresa de estafas, monta su emprendimiento para robar, monta su emprendimiento para hacer cosas que no van a beneficiar sino solamente a ellos. Así es. O sea, no aplica para todos. Ojo, ojo. No aplica para todos. Pero las cosas como son, weón. ¿Qué más vamos a hacer? No. O sienten que estoy diciendo mentiras. Solito y sin billuyo, sí. Así murió el viejo Nikola Tesla. Una de las personas para mí más inteligentes que ha parido esta tierra, hermano. Y vea. Continuemos. Este es un clásico en las sectas. Al principio aparcaban el autobús donde podían y dormían ahí. Las mujeres mendigaban dinero y se lo entregaban a Charles. También buscaban comida a punto de caducar. Papi, ese marica la hizo re bien, pues. O sea, no me malentiendan. Yo no lo haría, pero ese marica la supo hacer. Aprendía, el pelado era inteligente. No se puede negar, ¿no? Que haya sido un hijo de puta loco no le quita que haya sido más muy inteligente. Que desechaban los supermercados. Luego se mudaron a Rancho Span, un antiguo set de películas del viejo oeste que se había convertido en una atracción turística bastante decadente. Su dueño era George Span, un anciano de casi 80 años que los dejó vivir ahí a cambio de servicios sexuales de las mujeres de la familia. Como Manson decía que los vínculos de pareja eran algo que había que combatir y las mujeres hacían todo lo que les ordenaba, seguían las órdenes de Manson incluso cuando se trataba de hacer esas cosas. Además de pagar su estadía, a veces también pagaban así a los camellos que les traían drogas como marihuana, benzedrina, hongos alucinógenos y por supuesto LSD. Recién llegados a Los Ángeles, la familia fue a la sede de Universal a ver a Gary Stromberg, el cazatalentos que le había recomendado Phil Kaufman. Stromberg reservó un estudio para grabar durante 3 horas, pero fue un desastre total. Manson no se había preparado lo suficiente y las canciones que grabaron no les gustaron a nadie en el estudio, y no vieron cómo eso podía ser mínimamente comercial. Vamos, que les pareció que Manson no tenía talento. Podemos escuchar ese álbum actualmente porque fue lanzado después de los hechos. Así es como sonaba Charles Manson. Stromberg le dijo no sonaba tan feo. Fácilmente podría ser una canción de Fate. A Manson, un poco por lástima y un poco por sacárselo de encima, que podían grabar en otra ocasión. Manson dijo que no, que él no trabajaba así. Stromberg también le dijo que podían grabar un documental de la familia en el que Manson aparecería retratado como un Jesucristo del siglo XX. El documental no se llegó a grabar y puede que este rechazo fuera un momento clave en la vida de Manson. Si bien Charlie no estaba destinado a ser un músico famoso, desde luego estaba a punto de saltar a la fama, pero por otras razones. Si los Beatles eran la banda inglesa más famosa de entonces, la banda estadounidense más popular... ¿Estos qué son? Estos son los de... Los que cantan Staying Alive, Staying Alive. ¿Cómo es que se llaman esos manes? Los Biggies. Esta gente tiene unas canciones muy buenas, gonorrea. Eran los Beach. Bueno, estos son los Beach Boys. Toda la bulla que le hicimos a los Biggies, marica. Y eran los Beach Boys. Beach Boys. Opa, ¿y ese paso? Popular eran los Beach Boys. ¿Y este paso? ¿Ah? Bueno, continuamos con el video. Continuamos con el videito. ¿Qué chimba esos desvíos, mano? Un día su baterista Dennis Wilson iba conduciendo cuando vio a unas chicas hacer autostop. Dennis Wilson paró y accedió a llevarlas. Empezaron a hablar y en lugar de bajarse en su destino,
se quedaron a dormir con Wilson. Eran las chicas de la familia y no paraban de hablar de Manson. La madrugada siguiente, cuando Wilson volvía de la productora, vio cómo un desconocido se le acercaba. Cuando se iba a poner a la defensiva, el desconocido, Manson, se agachó y le besó los pies, a lo Jesús. A partir de ese día, varias mujeres de la familia se quedaron en casa de Wilson. Durante los meses siguientes, entre comida, gasolina, facturas de choques de coches e incluso facturas médicas para tratar la gonorrea a él mismo y a miembros de la familia, Wilson gastó unos $100.000. Como asiaditas las nenas de la familia, ¿no? A través de Wilson, Charles Manson conoció a más personas del mundo de la música, como Terry Melcher, un productor musical muy joven y con muy buenas influencias. Manson llegó a componer una canción llamada Cease to Exist para los Beach Boys. Unos meses después, cuando la canción salió a la luz en el nuevo álbum de la banda, Manson no aparecía como coautor o como compositor. Incluso cambiaron el nombre a Never Learned Not to Love. Para entonces, la familia Manson se había mudado a otro rancho en el Valle de la Muerte, una zona de California totalmente despoblada, porque el propio Manson temía que algunos de los miembros se escaparan. Ahora había más hombres, pero el grupo seguía siendo mayoritariamente femenino. Había nacido varios niños como Cezozose Sadfrak Glut, hijo de Susan Atkins y Bruce Davis, que fue nombrado así por Manson, o Valentin Michael, hijo de Mary Brunner y el propio Manson, pero que tenía el apodo de Pooh Bear o Oso Pooh. Manson también había mudado a la familia porque temía que comenzara una especie de apocalipsis racial. Durante esos años, los Panteras Negras habían ganado mucha notoriedad. Ronald Reagan, que entonces era el gobernador de California, le declaró la guerra a los Panteras y por eso había frecuentes enfrentamientos armados entre policías y miembros de la organización. Como vivió en los Apalaches, Indianápolis y Los Ángeles, Manson pensaba que los negros conocían su lugar en la sociedad estadounidense, pero una milicia como los Black Panthers le hacía pensar que esos tiempos pacíficos se habían acabado. Manson pensaba que pronto los blancos y los negros se enfrentarían en una especie de guerra civil racial y que los negros ganarían. Entonces su plan era llevar a la familia a un páramo apartado en medio del Valle de la Muerte y después de que los blancos fueran esclavizados o exterminados, la sociedad de los negros fracasaría y justo ahí los miembros de la familia saldrían a repoblar el mundo. Si Oiga, ese marica estaba muy loco. Racista es porque lo es. Manson creció en una zona a cuyos lugareños en Estados Unidos se les llama despectivamente hillbillies o billies de la montaña. Son gente blanca que vive en los Apalaches y que es catalogada como gente blanca muy simple, religiosa y conservadora. Manson pensaba en la paz y el amor siempre y cuando no se incluyera a los negros en el plan. Además de buscar a mujeres vulnerables y hombres que siguieran a esas mujeres, Manson mantenía al grupo unido a través de la sugestión. De hecho, cuando se mudaron a Los Ángeles, Manson empezó a no tomar el LSD. En lugar de drogarse él, suministraba el ácido a los miembros y los sugestionaba cuando estaban drogados. En un punto... Marica, lo que pasaba que también con el culto de los Hashashins, de donde viene el videojuego de Assassin's Creed, que eso sí existió. Mera vuelta, no. El Mualim. Solo quería que creyeran que era Jesucristo. También se hacía llamar Dios y el diablo a la vez por sus seguidores, aunque fueran dos cosas totalmente contradictorias. Los libros estaban prohibidos porque los escritores envenenaban la mente, con excepción de una Biblia que era propiedad de Manson. A los niños los dejaba criarse a su aire y se consideraba que todos eran sus padres y sus madres, y aunque parezca contradictorio, el alcohol estaba totalmente prohibido. Pero estar en medio de la nada no era sostenible. Marica, eso es re lindo, ¿no? Cuando estaban en Los Ángeles... Eso todavía existe, supongo, ¿cierto? Era muy fácil encontrar LSD u otras drogas, pero en el Valle de la Muerte era imposible, así que tuvieron que volver al rancho Span y aquí es cuando ocurrirían las mayores atrocidades de la familia Manson. A finales del 68, los Beatles lanzaron el álbum The Beatles, que también es conocido como el álbum blanco. Esto coincidió con la vuelta de la familia a Los Ángeles. Después de escuchar el álbum, Manson creyó que era un mensaje que Dios le mandaba para que actuara. Tenía que acelerar la guerra entre blancos y negros. Helter Skelter es el título de una de las canciones del álbum y se puede traducir como descontrol o desastre. Esa es la explicación más corta. En realidad, un Helter Skelter es una especie de tobogán que tenían los parques infantiles británicos. En las calles de Inglaterra, la gente también usaba la palabra Helter Skelter para referirse a un pifostio. Era una canción compuesta por McCartney para responder a las críticas que decían que la banda solo cantaba baladas. Charles Manson le preguntó a los miembros de la familia qué opinaban de la canción
y luego la interpretó como él quiso. En julio del 69, Manson le disparó a un tal Bernard Crowe, un camello vinculado a la mafia negra de Los Ángeles. Al parecer, un miembro de la familia le debía dinero, y cuando Manson fue a su apartamento a solucionarlo, no se le ocurrió otra cosa que meterle un tiro, aunque Manson creyó Bueno, pues, solución es solución, ¿no? Al fin y al cabo, ¿o qué? que lo había matado. En realidad el camello sobrevivió y años después sería un testigo Bueno, pues no fue tan buena la solución. en el juicio contra Manson. Mientras la familia cometía algunos crímenes, como el robo de varios Volkswagen Beetle, Manson veía que el dinero se había acabado. Normalmente cuando llegaba un nuevo miembro, traía algo de dinero, que servía para mantener en pie a la secta, pero ya no estaba Wilson para darles dinero y en un punto dejó de unirse gente. Estaban en bancarrota. Por más que mendigaran y que buscaran comida a punto de pudrirse, el dinero siempre era necesario. A finales de julio, Manson le ordenó a varios miembros de la familia que convencieran al profesor universitario Gary Allen Hinman de unirse a la banda. Era un músico que ya se había hecho amigo y conocido de la familia. Manson pensaba que Hinman era rico y había heredado $20,000. Pensó que cuando Hinman se uniera, los problemas económicos se acabarían. Pero Hinman no tenía dinero, así que lo tuvieron secuestrado en su propia casa durante 2 días. Los secuestradores le pidieron $1,000, pero Hinman no tenía nada. Decía que estaba tan quebrado como ellos. Cuando llegó Manson, le cortó una oreja con una espada. Horas después lo apuñalaron e intentaron dejar pistas falsas para que la policía pensara que habían sido los Panteras Negras. Durante las últimas semanas, Manson había tratado de visitar a Terry Melcher, quien pensaba que era el culpable de que no fuera mencionado como compositor de la canción de los Beach Boys. Melcher le debía una explicación. Fue hasta el 10.050 de la calle Cielo Drive en Beverly Hills, pero no encontró al productor. En lugar de eso, descubrió que ahí vivían el director de cine Roman Polanski y su esposa de entonces, Sharon Tate. La madrugada del 9 de agosto, unas semanas después del asesinato de Hinman, miembros de la familia Manson fueron a la casa de Cielo Drive. Manson les había dado la orden de destruir todo lo que pudieran. Cuando uno de los que estaba en la casa le preguntó a Tex Watson quién era, este le respondió: «Soy el diablo y vine aquí por asuntos del diablo». Asesinaron a Tate, que tenía 8 meses de embarazo, y a las demás personas que estaban en la casa. Polanski se salvó porque en ese momento estaba en Europa grabando una película. Por cierto, sí, la última película de Tarantino, Érase una vez en Hollywood, se basa libremente en estos sucesos, con Margot Robbie actuando como Sharon Tate. Estas son Qué horror, parce, ¿no? imágenes reales de después de los hechos. Con el asesinato de famosos, la opinión pública de todo Estados Unidos se dirigió a Los Ángeles. Estaban en el radar. El caso fue escalofriante, entre otras cosas, porque habían utilizado la sangre de Sharon Tate para escribir la palabra pig en una puerta. Es decir, acabaron con la vida de una mujer embarazada de 8 meses y por supuesto del bebé que crecía dentro, y se pusieron a hacer pintadas con la sangre en las paredes. Horas después, los asesinos de Tate fueron a la casa del empresario de supermercados Leno LaBianca. Manson también se unió, pero se fue a una fiesta antes de que asesinaran a Leno y a su esposa. Una vez más, usaron la sangre para dejar mensajes, Helter Skelter, con un error ortográfico incluido, muerte a los cerdos y levantamiento. Cuando ocurrieron los hechos en el 69, el empleo de huellas dactilares como evidencia era poco común. Esto significa que los asesinos de la familia no tenían que preocuparse por limpiar sus huellas. Aunque los medios de comunicación sostenían que probablemente los asesinatos en casa de Sharon Tate y de la familia LaBianca habían sido realizados por la misma persona, no había manera de vincular a la familia con los asesinatos. Mientras los detectives investigaban, la policía se acercó a Rancho Span y se llevó presos a los miembros de la familia. Pero ojo que no los arrestaron por los asesinatos, sino por robar varios Volkswagen Beetle. Pero tras varias semanas de arresto, Susan Atkins empezó a confesar la clase de cosas que ocurrían en el rancho y la clase de cosas que hacía la familia. Los detectives empezaron a atar cabos y enseguida descubrieron que los responsables eran la familia Manson. Para finales del 69, la familia estaba totalmente desarticulada. A partir de ahí comenzó todo un proceso de audiencia. Marica, esa gente tenía que estar muy loca, ¿no? Pues al fin y al cabo el man se aprovechaba precisamente de personas vulnerables, que son fáciles de manipular, se les meten ideas huevonas en la cabeza. Ustedes saben cómo funciona eso básicamente. Qué horror, ¿cierto que sí? Y juicios en el que casi todos recibieron cadena perpetua. Aunque Charles Manson no asesinó directamente a nadie, el escenario del Helter Skelter planteado por el fiscal Vincent Bugliosi inculpó a Manson como autor intelectual de los crímenes. Iba a recibir la pena de muerte,
pero fue abolida en el estado de California en 1972, así que se la conmutaron por una cadena perpetua. En su juicio de 1971, Manson se talló una X en la frente, luego la convirtió en una esvástica. A partir de entonces, esa ha sido la imagen que conocemos de él. La teoría del Helter Skelter es la versión oficial. Sin embargo, hay otras teorías. Tom O'Neill publicó en 2019 el libro Chaos, Charles Manson, la CIA y la historia secreta de los 60s, en el que desmiente la versión oficial del fiscal Bugliosi. O'Neill sostiene que las fuerzas de seguridad de California sabían de la existencia de la secta de Manson y no investigaban o hacían mucho. Para O'Neill, lo de la guerra racial y la canción de los Beatles era un chivo expiatorio. O'Neill también dice que Manson pudo haber sido parte de un experimento del MKUltra dirigido por la CIA. Otra teoría es la más simple de todas, el resentimiento. Charles Manson era un ególatra y un sociópata. Yo no creo que eso tenga nada que ver con el MKUltra, la verdad. Ok.